Bueno. El funeral de Neustadt. Grande, Toma. Grande Toma Durrié. Un grande, ¿eh? Fan número 1 de Neustadt. Que yo le digo Neustadt. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que querés oír, lo que oís, lo que crees entender, lo que querés entender, lo que entendés, existen 9 posibilidades de no entenderse. Espectacular. Listo. Gracias a todos y buena semana, ¿eh? La semana que viene seguimos de nuevo. Un abracito. Abracito. A medida que las Messi vayan creciendo, él va haciendo cada vez más cortitas las columnas. Ya me dice esto, me pidió mucho Igor y yo le hice al revés. No viene más. Escuchá. No viene más, Igor. ¿Esa frase de quién es? No tengo la puta idea, me la mandó un oyente de Queridos Humanos por Instagram. Me dijo, che, pará, porque se viene la segunda parte de la palabra ayer. Te mando esto a ver si te sirve. Y sí, sirve. Sirve porque me recuerda a algo que creo que lo dijo Nietzsche. Igual siempre queda bien decir que lo dijo Nietzsche, no importa. Lo dijo Nietzsche. ¿Quién lo va dijo a- Nietzsche. ¿Quién más lo va a decir? ¿Quién va a chequear? Nadie. Que era, cuando vos Y el que chequea a Nietzsche es un salamardo. Sí, no te pongas a Es chequear. un pedante que no puede formar parte de ninguna reunión social. No chequees esta columna porque no es por ahí. No es por ahí. No. Creo que alguien decía esto de que cuando vos. El problema del lenguaje es que vos tenés que ser muy específico para que haya menos errores en el ida y vuelta. Sí. Entonces, si yo digo un árbol, como nosotros todos pensamos en imagen, cada uno se imaginó un árbol diferente. Bueno, pero pará, Total. si yo quiero que todos imaginemos el mismo, debería ser más específico. Entonces diré nogal, como para evitar. Sí. Lo que pasa es que cuando digo nogal, cada uno se va a imaginar un nogal diferente. Entonces tendría que ser muy, muy específico para llegar todos más o menos a un buen punto. Ahora, podría estar 6 meses describiendo un nogal para Total. que todos imaginemos el mismo. Sí. Y esto tiene que ver con la palabra, con el uso de la palabra, algo que la semana pasada habíamos deslizado, que es qué diferencias hay o cuánto ayuda a tener más vocabulario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, fue sin querer. ¿Es una bomba sin querer? ¿Pero murió alguien? O... Sí, pará. Estamos bien. Ah, A perfecto. 4. La columna puede no ser buena, pero no me cae negativo tampoco. No, porque él juega a la batalla naval con otros operadores de otras radios. Está jugando Es una a- red. Sí, está. Entonces, se acaba de hundir 6 dedos. En la 100 En la acaba de 100. perder. Pará, y sí, está Pablo Zucca en Urbana que acaba también de perder un botecito. Acaba de perder también. Entonces, Juanelo, hacelo mierda, Juanelo. Y el que pierde levanta el programa del aire. Es A buenísimo. Juanelo le copa la columna tanto que se pone a jugar a los videojuegos. Bueno, sí. Está bien, perfecto. Tendrías que describir muchísimo una cosa para que la entendamos. Sí, no, y pensaba que esto también se ha vuelto incluso peor con las redes sociales, con WhatsApp, por ejemplo. Viste que a veces Sí. escribís un mensaje que vos lo escribís con una intención, que es, está Sí. todo bien, no pasa nada, organizamos más tarde, y el otro a veces lo percibe justo de otra manera, como, Sí. no, pero pará, Sí, te sí, calentaste. sí. porque- Bueno, con la palabra también sucede. Y también Bien. sucede muchas veces que uno, cuando dice algo, uno lo dice, obviamente, con todo lo que está cargado por detrás, de toda la data que ya está cargada detrás de lo que uno está diciendo, que es lo que uno piensa del otro, lo que uno opina sobre lo que sea, sobre este grupo, o sobre los valores que tiene el otro. Y a veces le estás diciendo algo que bien no sabes lo que estás diciendo. ¿Entendés? O sea, que no sabes cuánto estás exponiendo de tu pensamiento al decirle eso. Ok. ¿Entendés? Sí. Cualquier cosa, como recién veíamos una comunicadora que venía con este cliché de las mujeres no siempre queremos tener hijos, las mujeres también queremos coger. Bueno, esa mina capaz no está tan deconstruida como ella cree, porque está intentando comunicar una deconstrucción que no la medio siente, que ya, decís, no, que que no ya está la- re vieja, Ah, que es ok, algo ok. que ya es un cliché, viste, que decís Comprendo. como, bueno, sí, obvio, ¿entendés? Entonces es como el tipo, es como el machista que quiere como dejarle más lugar a la mujer, su intención es buena, Sí. pero su fundamento es machista, entonces casi la trata como una tarada, ¿viste? Como de, Bien. güey, pará, dejemos también que ella, dejemos que también hable ella. Y la mina, Porque así como la ven, Sí, o yo sea, quiero ¿por qué hablar, hablo, habría de no hablar? Claro, Claro, tranquilo, ¿entendés? Como entonces, sin darse cuenta, está como queriendo comunicar algo, pero en el fondo ya tiene cargado todos sus preconceptos. eso Entonces es es- como, no sé, el español que llega y ve al indio y lo quiere ayudar mostrándole el espejo. Bien. Y el indio capaz tiene todo un equilibrio con la naturaleza que nada que ver, que constituye no fabricar espejos, Bien. Claro. básicamente. Pero el otro viene como diciendo, yo soy más avanzado que vos, entonces yo te muestro mi espejo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, te Como, quiero hacer un Eso favor está y bueno en porque realidad se desliza
se deslizan un montón, aparecen un montón de cosas atrás que la persona que está enunciando no se da cuenta. Pasa muchas veces con un montón de un recorte de cosas de los medios que pasa esto que dice Homero. Alguien dice algo y después hay una lectura por fuera de eso de, che, mira, en realidad todo esto que dijo está mal dicho porque... Bueno, para llevarlo a las palabras, específicamente esto que vos estás diciendo, es el mensaje entre líneas. Sí. Claro, el mensaje entre líneas, pero el mensaje entre líneas siempre se lo suele considerar como una intención del mensajero. Y muchas veces no es intencional. Total. A mí me pasaba, qué sé yo, familia de una pareja que tuve, nada que ver con la última. Eran muy institucionales, ¿no? Toda gente de diploma, de esa rama de respeto. Sí. Ajá. Entonces, cuando algún académicos, cuando algún abuelo o abuela quería tener una buena onda conmigo, en general era ofensivo, ¿entendés? Claro. Era como, tipo, ¿qué locuritas estás haciendo ahora? ¿De qué? Claro. ¿De tu familia qué se mide? ¿Quién es el más reventado? Y bueno, viste, yo me lo tenía que comer así, tuki y mozzarella, diciendo sí, nos medimos quién es el más reventado. Claro, somos unos estúpidos todos, claro, porque ninguno tiene un título de Pero medicina. eso es y lo intentaba, y después era tipo, y te veo siempre, me hacen morir de risa. Pero uno se daba cuenta de que por adentro lo que está diciendo es como un terrible. desprecio. Sí, entiendo. Es ofensivo, lo que decís, total. ¿entendés? Sí. Con los músicos pasa mucho, ¿viste? Como, seguí con la guitarrita. Y la guitarrita, capaz 8 el horas por músico que día estoy 8 horas estudiando, por día, me boludo. rompo el orto y puedo venir y decir la guitarrita. También... Capaz sos Mick Jagger y te dicen la guitarrita. No importa la cantidad de guita que hagas. Pero esto también pensaba si no tiene un poco que ver con algo que también dijimos la semana pasada, que tenía que ver con esto de la necesidad de hablar, de expresarnos todo el tiempo con las otras personas, como de comunicarnos permanentemente desde lo verbal. Y recordaba una frase de Derrida que dice, nada hay fuera del texto, ¿no? Me parece una gran frase por un montón de motivos. Hay una clase muy buena que dio Darío Stanraiver, está cargada en YouTube, la pueden ver en cualquier momento, dura como 2 horas, donde él analiza en profundidad esta frase. Es una frase increíble por donde se la mire, porque... Ya que digas nada hay fuera del texto, significa que vos sabés lo que hay allá. Se supone. Sí. O en realidad intuís que hay algo. Claro. Pero está bien, pero mirá qué loco la definición de, digamos, cómo funciona el lenguaje, que nos inventamos la palabra nada. La semana pasada Homero decía, bueno, viste que las palabras suenan un poco como lo que es. Tipo nube, ametralladora, ponía el ejemplo de él. Bueno, ok. ¿Y nada? Si no sabemos lo que es la nada. Nada. ¿Por qué? ¿Entendés? Suena como la nada. Claro, pero el lenguaje... Claro, pero digo, nosotros creamos palabras para cosas que ni siquiera conocemos. Buen punto. ¿La nada? Y claro, Claro, la por nada ejemplo, la verdad que no la no conocemos. sabés lo que es la nada. Nadie lo sabe. Es imposible saber lo que Nadie es la vio nada. la nada y volvió. Podemos entenderla o imaginarla. Sí. O hacer... Para mí la nada es como un... ¿Entendés? Ah, Claro, ok. Bueno, Como ahí hay un punto. Y recién también hablando de esto ya de cómo cambian las épocas, ¿no? Esto que vos decías de la deconstrucción y el tipo que quiere sonar deconstruido. ¿Qué les pasa con esta época del lenguaje y el lenguaje inclusivo? ¿Qué nos pasa con el lenguaje Sí, nos a inclusivo? pasa? ustedes, digo. A mí no me molesta ningún cambio de lenguaje de ningún tipo. Sinceramente, me costaría un montón adaptarlo y no hice ningún esfuerzo por adaptarme ¿Pero ni, y por ni qué? cambiar mi forma de hablar porque no lo hice. No me molesta que otros lo hagan. Bien. Ahora sí, en la lectura, las finales con X me hackean el cerebro. Ok. Con X. Sí. O sea, con la E está todo bien. Ahora, ver todas las palabras terminadas en X a mí me parece, viste, es como siento que se está rompiendo toda la belleza de las palabras ahí por una cuestión de inclusión que para mí no vale más que la belleza de la palabra. Prefiero que escriban todo en femenino de última. Escribí todo en femenino que a mí no me jode. O escribí todo todo con E. Todo en inclusivo. ¿Te molesta la pero X? cerrar la X, sí. Yo no puedo evitar Una cuestión estética. yo leo una X y leo una X. Mi cerebro lee una X. No, eso No está puedo, bien. entonces yo leo chicks. A mí me parece más lindo. No leo chiques o ¿Vos chicos. preferís la X que chicas. la Me E? parece más lindo estéticamente. Cuando yo me encuentro con un texto con las X, me pasa lo mismo que dice Ajá. Homero, se me recontra complica la lectura, pero me parece más lindo estéticamente. Si solo se tratara de verlo, me parece más lindo cómo Sí. queda con la X. A mí. Yo Pero nunca es cierto que no hice- la puedes pronunciar. Yo nunca hice el ejercicio de... A mí ninguna de las dos en particular... Nunca hice el ejercicio de leer algo largo. Ujú. O sea, Todo siempre, con X. siempre me pasa Sí, que una he visto publicación. textos cortos o cosas en Instagram cortitas y que yo tendría que ver cómo me siento leyendo un texto largo. En principio, qué sé yo, es como que no hay un argumento real para estar en contra de eso. No, hay muchos a favor. Hay sí. argumentos que no son reales, sino que salen como de una bronca interna de Me estás esta- cambiando de los estar en tantos, contra Sí. Claro, porque en realidad, digo, el lenguaje cambia constantemente y nunca va a dejar de cambiar.
Me parece que es más una reacción política a eso la que hay que una reacción del lenguaje. Porque nadie, digamos, la RAE después agrega al diccionario una cantidad de palabras que vos decís, ¿agregaron esto? O sea, no es una cuestión de defender a la RAE. Como perrito malvado. Claro, digo, no es una cuestión de eso. No están defendiendo el lenguaje, están defendiendo... A mí me gusta cuando la RAE banca esas cosas, banca tipo, chabón, sí. Chiques, no. No. Claro, o sea, no hay un argumento real ahí. Orto, sí. Sí. Ojete, sí. Ojete significa algo. Sí. Chiques, no. Bueno, nada, me parece que es la molestia la molestia de que se esté gestando algo, la molestia de no estar ahí. Yo creo que está dividido en dos tipos de creo yo, esto es todo, entramos muy en el terreno de la opinión acá nada más, ¿no? Sí. Pero está dividido entre la gente que de verdad le molesta por una cuestión política y tal vez no lo quiere decir y dice, me parece una pelotudez, y hay gente que tiene como una reacción adversa a ¿qué es lo natural en el ser humano? A todo lo que es nuevo, cambiante o algo que hiciste de una forma toda la vida y pensás que te están quitando como tu algo, lugar, te están quitando tu lugar, ¿no? Sí. Porque como, ¿para qué inventan otra cosa? Seamos inclusivos y listo. Sí, en un mundo perfecto seríamos inclusivos y no habría necesidad ni de llamar la atención sobre el lenguaje. Porque seríamos simplemente inclusivos y todos viviríamos normal y nos alcanzarían los pronombres que tenemos. Sí. Pero en una realidad en la que no hay visibilización de ciertas realidades, de ciertos pronombres, de ciertas formas de ser, obviamente que tenemos que llamar la atención sobre el lenguaje. Yo siempre, vos preguntabas qué les pasa con eso, yo siento que es una forma de activismo eso. Siempre lo concebí así, cada vez que alguien se pone de culo, se enoja con eso que suele ser gente un poco más grande o lo que sea, les digo esto, tomalo como un activismo, tomalo como una protesta, como si alguien estuviera marchando en la calle diciendo véannos. Sí. Yo lo siento así. Si es con esa idea, no me importa cambiar el lenguaje, porque como vos decís, el lenguaje muta todo el tiempo y es la misma gente que son los mismos que dicen como no, pero porque de extranjeros hay buenos, de extranjeros malos, y vos también sos un inmigrante. Tu familia la rastreas y tenés inmigrantes. Buenos, malos, ¿qué es eso? ¿Entendés? Claro. Es como gente que reniega un poco de la naturaleza cambiante de la palabra en este caso, pero de todo en general. Sí, de todo. Es la gente que cuando se puso de moda la gorra decían como, qué locura, hoy está tapando mi pelo. Claro. El día que reaccionan así ante todo. Sí, eso, reaccionan así ante todo. O sea, es un poco alineado también, es medio una reacción medio adolescente, ¿o no? Es medio de, yo voy para el otro lado. Y en el fondo es una falta de madurez sobre el pensamiento, sobre cómo se gestan las cosas. Pero bueno, eso muchas veces la estupidez o la inmadurez conlleva actitudes más malignas, ¿no? Sí, y además siempre en general son evaluaciones que se hacen rápidamente, ¿viste? O sea, es una reacción rápida, no es una reacción evaluando. No. Porque, no sé, si hubiese una persona que vos te cruzás, que evaluó el tema, que estuvo investigando, que no sé qué, que charló, que dialogó, que pim, pum, pam, por ahí podés tener una charla más profunda, pero en general no pasa con muchos temas. Es como una reacción. Es un impulso, es como así, es más instintivo. Ahora, fíjate cómo las palabras pueden molestar tanto socialmente, ¿no? Sí, tiene muchísimo peso. Y también hay que pasar por un proceso de adaptación que no es tan simple. O sea, yo tengo amigas que hablan todo el tiempo el lenguaje inclusivo y la verdad que no es tan normal, obviamente que uno no le vas a decir nada, que vas a estar diciéndole a la gente cómo hablar, o sea, no es como es uno. Sin embargo, no te voy a mentir que un poco de ruido te hace en el oído, que decís, uy, qué loco, ¿no? Como... O a veces tenés que estar como diciendo, está claro, está diciendo esto de esta manera. Porque nosotros, qué sé yo, nosotros no lo usamos. Estamos totalmente a favor. No lo usamos. Salvo en algún momento en particular que estás haciendo un copete y tenés poco tiempo y no tenés el tiempo para decir hombres y mujeres. Lo que pasa es que el inclusivo. Nosotros y nosotras, bla, bla, bla. Entonces sí, decís nosotros por un tipo de abreviación. Pero el activismo, la persona que lo lleva realmente encima y que te habla así todo el tiempo. Nosotros, al momento de reunirte con esa persona, pasás por un proceso de adaptación de uy, qué loco que hable así. Lo loco es que estemos a favor y no lo intentemos. Porque esto lo digo ya con mea culpa. Yo también, a mí me pasa lo mismo. Estoy a favor del lenguaje inclusivo. No hago el esfuerzo que debería hacer para incorporarlo. Y me gustaría tenerlo un poco más naturalizado. Entiendo igual que las próximas generaciones seguramente lo van a hablar mucho más fluido, ese tipo de lenguaje. Y ahí también creo que sería importante, ya viéndome como adulto, pensar en, la forma de comunicarte y va a haber un puente ahí importante que tiene que ver con ese lenguaje. Sí. Me voy a atrever a hacer acá una observación. Qué atrevida, para de atreverte tanto. Uy, estás yendo a fondo, no puedo parar. Estás yendo un toque a fondo. Desde Jagger. No, sí, desde Jagger. Es la influencia de Jagger. Se me pegó un poco.
No, digo que había un comediante, Patton Oswalt, que decía, yo esto ya lo comenté alguna vez, que decía, escuchen sus corazones, escuchen el corazón de quien está hablando, ¿no? Y decía que la gente que generalmente tiene como bastante malignidad y bastante como que es jodida o que es discriminadora o lo que sea, está muy al día con las últimas terminologías. Sí. Está muy al día con todos con cis, cisgénero, está totalmente al día, pero que cuando lo escuchás lo que está diciendo, puede que haya un discurso que no esté a tono, no digo que siempre, pero que no esté a tono con toda esta diversidad que quiere representar en su palabra. Entonces él dice, escuchen el corazón. Si viene alguien y dice, esto es lo que él decía, como, bueno, si, no sé, dos maricas quieren casarse, y qué sé yo, son dos travestis que quieren casarse y bueno, que hagan lo que quieran, porque a mí qué carajo me importa, que sea feliz la gente. Dijiste travesti. Claro. ¿Entendés? Claro, Como, sí, ¿qué estás dijiste escuchando? marica, pero Dijiste en el fondo marica. dijiste que todo el mundo tiene Dijiste derecho a que está hacer lo todo que bien, quiera. que haces lo que quieras. Entonces, en un punto creo que está buenísimo y yo creo que es, como decís, poner una luz sobre el lenguaje y el lenguaje nos quita cosas también y nos quita de realidades o de oportunidades, pero está bueno también, no sé si usarlo no hace falta. Si te sentás a hablar con alguien y te dices que a mí me rompe las pelotas que cambien el lenguaje y te dice, te hablas con esa persona, le explicás esta visión y dice, pero para mí todos tendríamos que vivir iguales porque somos todos iguales y cada uno que haga lo que quiera, pero esa persona no se acuerda de agregar el X o el S al final de las palabras. Sí. Está hecho el trabajo, ya está hecho, o sea, el activismo logró lo que quería lograr, Bien. más allá de que no lo utilice como una práctica diaria, creo yo, esa es mi opinión. Por eso creo que no usarlo también tiene que ver con, veamos quién lo está usando, no es por la forma nada más, es lo que estás transmitiendo el concepto. Está bueno, porque estás separando la palabra del mensaje, digamos. Como Claro, guarda que si que es usar una- las palabras no quiere decir que lleves el mensaje. Y si es un creo que lo estoy activismo, diciendo, también puede llegar a ser pasajero y el idioma se puede transformar para otro lado. Yo no estoy tan seguro de que las nuevas generaciones lo vayan a usar todos. No. Me parece que muchas veces en este tipo de mensajes se peca de clasista en creer que la Argentina es capital federal. Bien. Y empezar a decir, tipo, tendrían que dar en las escuelas todo en lenguaje inclusivo. Bien. Y boluda, pegate un viaje por tu país y fíjate en qué estado de educación está nuestro país y andá, o sea, es raro estar pidiendo que cambiemos todos los libros por una Vos cuestión decís que puede ser un inclusiva. white people problem, ¿no? Es como medio, es sí, un no nos poco, quedemos claros. en ese sentido, Sí. parece ser a veces como que se tiene ciertos límites hasta donde se ve, ¿no? En esas cuestiones. Bueno, yo por eso planteaba todas estas cosas porque me parece que iban justo en contra de lo que uno entiende por el lenguaje. ¿Para qué sirve el lenguaje? Y para entendernos, para comunicarnos. Bueno, fíjate que puede ser justo lo contrario, ¿no? Con todo lo que hablamos la semana pasada y hoy, total. me parecía que a veces el lenguaje es justo lo contrario. Sirve solo para armar Bueno, más quilombo. Sí, pasa muchas veces. Sí. Bueno, es que le falta la parte del tono también, ¿no? Bueno. Por ejemplo, digo, la cuestión del WhatsApp, ahora ya todos mandamos audios y ya nadie Sí. critica a nadie por mandar audios, salvo ahora que me acaba de llegar uno de 3 minutos. ¡Qué verga! Qué verga. Ponelo en Terrible. 2X. No, Ponelo en 2X. sí, pero en un 2X no minuto lo y medio, entiendo pa. y lo termino escuchando dos Bloquea veces. a la persona. Ah. A mí me pasa lo Joda, No, y además entonces. es número desconocido y arranca Malísimo. con audio de 3 minutos. No sé Bueno, a qué, mismo. Pedazo de hijo. Bloquear. a qué escuela de la vida has Confianza, ido. ¿no? Bueno, pará. sí. La cuestión de la palabra escrita, que en teoría es la palabra perfecta, Ujú. porque el lenguaje nos ha dejado... Vos te escribís un WhatsApp y algo que vos querés decir, la persona lo interpreta con otro tono y después tenés que mandar 7 audios explicando lo que quisiste decir. Sí. Y en teoría esa palabra escrita es perfecta, es pulcra. La RAE estaría chocha y orgulloso de todos nosotros, de cómo escribimos esa oración. Y la otra persona lo entendió mal, o entendió otro tono, o vos escribiste rápido porque estabas en un semáforo y pum, lo mandaste. Pumba, listo. Sí. Eso está por fuera del lenguaje. O sea, ¿qué es? Es que es parte también del lenguaje, porque volvemos un poco a No, lo que porque decíamos está antes. la No, RAE porque y el está lenguaje. escrito. No importa, lenguaje. pero parte del lenguaje, por eso decía, parte del lenguaje también son las incomprensiones, me parece. O sea, el lenguaje no es tan efectivo como quisiéramos. No estoy diciendo que no estoy en contra del lenguaje, pero tampoco soy un gran defensor. Digo, la palabra Claro. tiene como su lado bueno y también tiene sus lados complicados o más delicados que si no los medís puede terminar en desastre, incluso sin proponértelo. Aparte, la comunicación, me estoy yendo como algo más grande, pero la comunicación sin lenguaje es posible, es muy pura, es muy clara muchas veces. Es muy clara. Bueno, Les voy a dar un no. ejemplo súper fácil, súper tonto, pero como cuando uno se comunica con su mascota, bueno, le estás diciendo, te puede entender un par de palabras, Claro. pero te podés tener una conexión absoluta, estar sentado y ni siquiera, o sea, estoy hablando con un animal que no comparte tu lenguaje, podés estar con una persona con la que no compartís el lenguaje, de otro país o lo que sea,
y estás compartiendo, no sé, lo que sea, me voy a poner poética, un atardecer o lo que sea, y por ahí te mirás y está hecho. Eso para mí también es lenguaje. Podemos no ir, es palabra, podemos pero es ir, lenguaje. Cursi, un mimo no es una forma de Sí, comunicarte. obvio. Vos, por ejemplo... Los boludos esos que hacen así toda la tarde. No. Bueno, que también. de mierda. Bueno, pero pará que Eso también. también es un lenguaje. También. Ah. Ahí la palabra Para brilla mí por su son todos ausencia. ex-nazis disfrazados. Bueno. Las películas que traje, una de Sí. ellas, nos corremos ya del lenguaje Sí. inclusivo y de los nazis, pero, esta película se llama Limitless, Sin Límites, 2011, protagonizada, y atención a los nombres, Bradley Cooper y Robert De Niro. La verdad, el papel de Robert De Niro es muy breve, o sea, no merece. Lo pusieron para... Fue la lo ponían- época, sí, sí, para fue venderla. la Sí, época sí. de pequeños bolos de Robert De Niro. Sí. Sí, para comprar la casa de campo, Vos sabés ¿no? que esta trama está totalmente choreada. No, Hay no. una película de anime que se llama, ya te lo voy a decir, creo que se llama Dr. Jack, que es un cirujano de cerebros que tiene que operar a la gente que descubrió una droga que Bueno. te dispara las habilidades del cerebro al ¿Cómo es? 100%. ¿Es eso? Claro, esta película es, Bradley Cooper es un escritor que está bloqueado y su cuñado le recomienda una droga que le permite recordar todo, atención a esto, todo lo que haya visto, leído o escuchado alguna vez. Ah, Y va como para si atrás. fuera poco, tiene la capacidad de aprender todas las lenguas con solo escucharlas. Ok, Sí, la ok, vida. ok. La idea está muy bien, me parece Sí. que es por lo menos interesante pensar que mucho del lenguaje, por eso la traje, mucho de lo que decimos, muchas de las palabras que usamos tienen que ver con nuestro bagaje cultural. Seguro. Entonces digo, cuando al tipo se le desbloquea todo y no olvida nada y es capaz de recordarlo todo, claro, accedes a un montón de información que vos tenés, pero no sabés ni siquiera que la Total. tenés. Claro. Y desde ese lugar me parece que estaba buena esta película, que es entretenida tampoco. O sea, Sí, no- es pochoclera, es linda. claro. Se ve re bien, re fácil. La de anime la recomiendo muchísimo. Dr. Jack Black se llama. Ahí va. Y es espectacular, pero en realidad la diferencia es que no dispara al 100% del cerebro, sino que en las habilidades que vos ya tenías, las dispara al 100%. Entonces Ok. la empiezan a tomar muchos atletas y músicos Mirá. para tocar como la puta madre, pero después inevitablemente se suicidan porque no pueden parar de hacer esa actividad. Es un Ah. poco más oscura Sí, y un parece. poco más jugada que esta. Bien. Y él tiene el desafío de encontrar el efecto de la droga en el cerebro y operar y qué sé yo qué. Pensaba en esto de hablar todas las lenguas y cómo la diferencia, porque nosotros hasta acá medio que nos detuvimos en nuestro idioma, pero pasa también con cuando te encontrás con alguien que no habla tu idioma y los dos tratan de acercarse por un lado o por otro, medio por el inglés, medio por un Sí. No, falso boludo, castellano. no aumentan mucho ustedes la gestualidad cuando Sí, hablan con sí, alguien. obvio. Como tengo que ponerla, a ver, Y eso es lo que decía Tam recién. Tengo que poner la gestualidad al 100 Sí. acá para hacerme entender y gesticular Sí, y sí, mover sí, las sí, manos sí, y sí. todo eso. Y eso es un poco lo que decía ella recién, Sí. lo que comunicás sin hablar o sin la palabra específicamente. Claro, sin la palabra. Claro, Sin las palabras, claro. Y ahí también es interesante la historia de la Torre de Babel, ¿no? Esta torre donde los humanos se supone que estaban tratando de acercarse a Dios y Dios como castigo lo que hace es les pone todas las lenguas, entonces los tipos dejan de entenderse. Bueno, algo así, anda a chequearlo también. Chequear, Película del buscarlo a la 2012, incluye a... Claro, anda a leer la Claro, Biblia. Claro, el Está Nuevo chequeado. Testamento, si tenés Cuando la ganas, termines de leer me venís a contar. Dale. 2012, un año después, vuelve a caer Bradley Cooper en la trampa de las palabras, pero ahora no con Robert De Niro, sino con Jeremy Irons y Dennis Quaid. La película se llama The Words, El ladrón de palabras. Una Tremendo película- lo que le pasa a Bradley, ¿eh? Porque ¿Qué le No, pasa? Vuelve a caer, Cae en la trampa de las No, palabras. Cae en las trampas de la palabra. cae siempre en la trampa de la palabra el chabón. ¿Qué es Acá, esto? Rory Jansen, ¿no? El protagonista es un escritor al que nadie le quiere publicar una novela y paralelamente sufre el bloqueo de no saber qué escribir ni cómo. O sea, está entre que nadie se la quiere publicar y él tampoco tiene que publicar, no se le ocurren grandes ideas. Y en medio de ese miedo al fracaso, de nunca poder vender ni un libro siquiera, se encuentra con un antiguo texto. Entonces, ¿qué hace? Lo copia y se vuelve un éxito. Pero aparece un autor, el autor de ese libro que él encuentra, y le cuenta su propia historia. Como una suerte de Inception, digamos. Sí. Se genera un rulo medio raro. Entonces, Ujú. el tipo tiene que escribir él, no se le ocurre nada, roba un libro, encuentra un texto, copia el texto, se vuelve un éxito y cae el autor de ese texto original. Sí. Está bien, o me parece buena en este caso, la idea de pensar cuánto de las palabras es nuestro y cuánto es algo que nos dan o que nosotros sacamos. ¿Se entiende? A veces nosotros le damos un valor a algunas palabras Sí. que en realidad ni siquiera nosotros lo pensamos así. La semana pasada decíamos esto del te quiero. ¿Vos
capaz que en un contexto tirás un te quiero y es mucho más efectivo y más fuerte que un te amo. Pero está bien, pero se supone que, según la sociedad, el te amo es más que el te quiero. Estamos más o menos de acuerdo. Claro, en jerarquía viene sí. No, y también hay contextos donde el te quiero se vacía absolutamente. Claro. Y se reparte gratuitamente y por ahí venís teniendo una conversación y la conversación pasó por determinados lugares y qué sé yo, y vos decís un te quiero ahí y es mucho más potente por el contexto que fuiste armando. Bueno, ahí está. Y a veces, por eso digo, a veces lo que nosotros decimos ni siquiera es lo que nosotros queremos decir, es lo que otros nos han dicho que eso quiere decir. Es medio un quilombo lo que estoy diciendo. No, pero pero se entiende. Y acá me parece que pasa algo similar. Es decir, el tipo no sabe qué es lo que quiere decir, evidentemente, o tiene muchas dificultades para poder comunicarlo. Encuentra que hay otro que dijo algo más o menos que le pareció piola, lo copia, y ahí... cuando vos te enterás de lo que quiso decir el otro, cambia mucho la cosa. Total. Vos copiaste algo que vos entendiste de una manera, pero hay que ver qué quiso decir el autor. Y ahí volvemos un poco a donde empezábamos hoy. La distancia que hay entre el tipo que lo escribe y el que lo lee es abismal, ¿eh? No, digamos, todo lo que pasa en el medio, a veces vos escribís una cosa que el otro la entiende para cualquier otro lado, ¿sí? Y no solo en WhatsApp, digamos. Porque en la filosofía, en todo, en el arte también, cuando veíamos estética y qué sé yo, era básicamente autores reinterpretando a otros autores. Básicamente Kant interpretó a todos los demás, después lo interpretaron a Kant y después era ¿qué quiso decir acá? Nietzsche, ¿qué quiso decir? Sumale a esto las traducciones. Hay un monólogo muy gracioso de Ricky Gervais que él actúa de Hitler juntándose con Nietzsche y le dice... Hitler le dice a Nietzsche, che, leí tu libro, está buenísimo, el superhombre me encanta. Y Nietzsche dice, bueno, gracias. Y se queda como pensando y le dice, vos no habrás matado... Vos no habrás estado matando... Excelente. Matando un montón de gente por... Eso digo. Por lo que yo escribí el superhombre. Excelente. No. Le dice Hitler, le dice, yo no. Algunos. No, pero porque leí en los diarios que pagan como 5 millones y que querés seguir en esta, no será por lo que yo escribí. Me inspiró un poco, le dice, como, ¿viste? Claro. Diciendo, no, yo no te mandé a matar a media Alemania. No tener ni idea de dónde termina lo que vos decís. Lo que vos empezás ¿a dónde llega? Sí, Perfecto. es que la ¿Hasta dónde interpretación de fuiste? eso... Bueno, pasa muchas veces, inclusive en las redes sociales, que un mismo corte se usa para dos misiones políticas distintas. Sí. Claro, ¿viste? El típico... Pero lo ves así, en las redes. Les debe pasar a ustedes, tipo, tal... le tapó la boca a tal. Sí. Y lo ves subido por un medio y por otro. Es el mismo recorte y vos decís, ¿cómo puede ser que alguien Ganaron los dos. Ganaron los dos en el mismo corte de 40 segundos. ¿Cómo puede ser? Eso pasa. No iba a decir la última que traje porque ya estamos re cortos de tiempo, pero la última se llama Wonder Boys, es del año 2000, está protagonizada por Michael Douglas y Tobey Maguire. Quiero decir una cosa, la película es malísima, pero tiene una gran canción de Bob Dylan. ¿Y no se puede escuchar la canción por separado? Pues si quieren, sí, la pueden encontrar. Pero hay que ver la peli para escuchar la canción. No, es al revés. Te recomiendo escuchar la canción para entender la película, porque de verdad la película no es muy buena, pero tiene que ver con escritores también y con gente que no llega a digamos, no se inspira, el miedo a la hoja en blanco, textos que no aparecen, toda la frustración típica del escritor, pero la canción de Bob Dylan que se llama Things Have Changed es muy recomendable. Las cosas han cambiado y tienen una letra, hablando de las palabras, que dice mucho. Son un montón de frases muy, muy, muy buenas para prestarle especial atención. Nada, quería recomendarla, no la película, la canción. Buenísimo. Claro, está bueno. Es raro que recomiendes una peli queriendo recomendar una canción. Sí. ¿No podés recomendar una canción vos o no te sale? ¿O necesitas pasar por una peli? No te deja Brandy recomendar una canción. Pues descubrimos algo acá. Es que la canción... Sí, es que la como canción... que si no pasa por las pelis para él... No, es que recomendación. existe. Recomendado una, toma, tranquilo, Es que la canción no tiene nada que ver con la palabra y no voy a encontrar nunca el momento. Tendríamos que hablar del cambio. Ya pensé, no sé cuándo voy a hacer. Parte 3, claro. Parte 4, no. Entonces dije, vamos directamente, me hago el boludo. Entro por la peli y recomiendo la canción. Excelente. Gracias, Tomás. Se autoaplaude. ¿Puedes repetir la frase del principio? ¿La frase del principio la puedes repetir? Pero es de un oyente, es medio como... No sé si es de un oyente. O sea, esto no es información. No la escribió el oyente, ¿eh? O sea, el oyente me mandó una captura. A ver. Esto es un libro, No esto está escrito en Arial 16. Claro. Entre lo que pienso, Sí. lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que querés oír, lo que oís, lo que creés entender, lo que querés entender y lo que entendés, existen 9 posibilidades de no entenderse. Queridos humanos, una guía amiga.